And now you feel so guilty. With all the things you did doesn't really matter. En este diván colectivo de la tarde de hoy vamos a estar conversando con la licenciada en psicología Sabrina Ramaciotti. Ella trae un tema muy interesante. Vamos a hablar de algunas patologías crónicas que tienen o tenemos las personas y cómo emocionalmente eso nos afecta a nuestra salud, no solo física, sino mental. Y en esta combinación, bueno, aparecen cosas. ¿Cómo estás, Sabrina? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Ivana? Bien. Sí, hoy traemos el tema tan importante que es cómo puede ayudar un espacio terapéutico cuando hay una enfermedad crónica, ¿no? Y en este caso la diabetes. Claro. ¿Qué recursos tenemos los psicólogos para poder ayudar a las personas a que acepten el diagnóstico, a que afronten de manera el estrés que genera de una manera más saludable, a que incorporen hábitos, porque sabemos que requiere que vos incorpores hábitos nutricionales, hábitos de educación física? Entonces todo esto genera mucho estrés muchas veces, ¿no? Es que no es lo mismo vivir con una enfermedad, digo yo, que convivir con una enfermedad. Exacto. Porque verdaderamente estas enfermedades crónicas que vamos a aclarar son las enfermedades que no se curan, que van a permanecer durante toda la vida de la persona. Sí. Bueno, generan un shock de cambios. Sí. Y a veces esos cambios que vienen obligados, Sí. bueno, aparejan también algún sufrimiento. Sí. Y cuando tenemos un diagnóstico, lo que tenemos en realidad es un duelo, ¿no? Cuando alguien nos dice que tenemos una enfermedad que no tiene cura, nos está diciendo en realidad que tenemos que incorporar hábitos y esos tienen que ser permanentes. Como vos recién decías, la diabetes tiene dos características peculiares. Y una es que es la autoasistencia, esto quiere decir el autocuidado, el protagonismo que tiene la persona que tiene con diabetes es particular. Y también la enfermedad crónica, que es esto que vos decís, cuando uno se enferma, uno sabe que uno tiene que hacer un esfuerzo, pero porque la recompensa es Que te vas a curar. volver, exactamente, la recompensa es equilibrar a esa salud. Cuando a vos te dicen que en realidad no vas a tener esa recompensa, es un trabajo que hay que hacer, ¿sí? Entonces uno incorpora los conocimientos, pero aparte de incorporarlos, uno los tiene que saber utilizar. Entonces acá cuando vemos que la educación es necesaria, pero también es el saber y el saber hacer, ¿sí? Son conductas que tienen que permanecer, ¿no? Exacto. Que eso es lo difícil, porque a veces, bueno, cuesta en el tiempo llevar adelante todo este proceso que tiene que ver con la cotidianeidad y en el caso de la diabetes tiene que ver con la alimentación, que es un pilar de la vida de los humanos y es algo que realizamos en el día por lo menos 4, 5, 6 veces. Es de manera permanente, Claro. ¿no? Entonces cuando uno dice, yo tengo que incorporar hábitos saludables, y yo lo sé, y encima el entorno también lo sabe. Entonces por ahí también el entorno, una de las cosas que nosotros también trabajamos en consultorio, ¿cómo es mi entorno? Mi entorno familiar, ¿favorece o no a mi enfermedad? Porque por ahí por desconocimiento, o por ignorancia, o por miedos, el entorno te dice, esto no lo comas, vos no tenías diabetes, pero vos esto lo podés hacer, entonces juzga. ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso hace que uno tenga muchos miedos. Entonces es necesario. Y yo quiero hablar especialmente de la culpa, ¿no? Porque el Sí. miedo es esto que vos mencionaste al comienzo y es ese primer diagnóstico y demás. Pero después está lo otro que no es menor y que es la culpa. Esto que constantemente se tiene cuando algo no se hizo del todo bien para lo que es este patrón, ¿no? Que indica lo que hay que hacer. La culpa. Y la culpa viene de la mano también, lamentablemente, que muchos profesionales también antes, ir al nutricionista generaba mucha culpa, ¿no? De saber uno no hacía las cosas como debería que hacerlas. Pero hoy sabemos también que no hay alimentos para diabetes, por ejemplo, ¿no? Una persona con diabetes puede comer de todo siempre y cuando pueda poder equilibrar a través de su acompañamiento con un nutricionista, pero puede dar también sus placeres. Entonces ya cuando sacamos lo prohibido, sacamos la culpa también. Claro. Sabri, vos hablaste de un duelo, una palabra muy fuerte, la escuchamos muchísimo cuando perdemos especialmente a personas, ¿no? Algo bien físico o algo material que se puede ver, bueno, lo perdí, lo extraño, lo quiero, tenía un valor sentimental para mí, pero cuando hablamos de salud, que es algo, bueno, que no se puede tocar justamente, es difícil comprender
que existe un duelo. ¿Cuáles son las características de este duelo que va a empezar a transitar esta persona y que va a ser eterno también, como lo es la enfermedad? Sí, eso es importante lo que preguntas, porque un duelo tenés diferentes etapas, ¿no? Del duelo. Seguramente todos han escuchado estas etapas. Al principio tenemos la negación, después tenemos el enojo, tenemos la negociación, después tenemos la depresión y después sí llega, pareciera el momento culmine, que es la aceptación. Pero en esto sí es real. Hay parte del cuerpo, en este caso es el páncreas, que si estamos hablando de diabetes tipo 1, deja de fabricar la insulina, y si estamos hablando de diabetes tipo 2, la fabrica de manera insuficiente o el cuerpo no la utiliza de manera adecuada. Entonces el ser humano, esa persona, tiene que imitar a un órgano, imitar al páncreas, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque eso es importante también. El tratamiento en diabetes es artesanal, uno lo hace con el equipo, pero también es importante que lo psicológico esté presente. Porque, como vos decís, el autocuidado, ser protagonista de una enfermedad que te implica desde que te levantás hasta te acostás, decisiones, tenés que tomar decisiones. Sí, constantes. Y además es una enfermedad también que no te provoca dolor, que no te genera una alarma como alguna otra, para que vos puedas, poner ese stop automáticamente. Es algo que tenés que realmente tener en la cabeza para poder tomar esas decisiones, pero a la vez, por una cuestión también de salud mental, tenés que tratar de sacarlo de la cabeza. Entonces es como una ida y vuelta que uno hace, que la persona hace constantemente, y bueno, genera mucha demanda de energía. Sí, y como decís, es silenciosa. Sí, claro. Hoy en día estamos hablando de generalidades, pero si en algún momento podemos tener alguna charla, vamos a tener esa diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Pero si hoy quisiéramos hablar, por ejemplo, de diabetes tipo 2, es silenciosa. Aparece cuando te fuiste a hacer generalmente un estudio y vos ves que el valor ahí no da bien y ya aparece alguna pastilla que hay que incorporar y aparece un nuevo cambio que hay que incorporar. Pero como decís, es silenciosa. El cuerpo, a no ser que aparezca una hipoglucemia muy marcada, el cuerpo no lo siente. Pero en el cuerpo le pasan cosas. Claro. Y tenemos las consecuencias en el yo del futuro. Yo siempre digo, no es invertir, es hablarle al yo del futuro. El yo del presente no se da cuenta, pero el yo del futuro te lo voy a agradecer. Bueno, y qué importante también, ¿no? El grupo familiar de contención esté formado como sea, que conozca estas características, porque también, a veces necesitamos que la ayuda venga de afuera. Sí. Por eso es necesario la educación. Siempre decimos, ¿no? Los pilares de la diabetes son la nutrición, la medicación o la insulina, el ejercicio físico, pero la educación diabetológica. Claro. Porque es necesario que todos los integrantes de la familia, no solamente el que tiene diabetes come determinada cosa, el que tiene diabetes tiene que hacer determinado ejercicio. Yo siempre digo, una persona con diabetes en una familia provoca un cambio y uno elige cómo afrontarlo. Uno puede ser promotor de la salud para esa familia. Yo conozco muchos casos que cuando hay una diabetes y hay un diagnóstico, cambian los hábitos de toda la familia. Todo. Y es maravilloso, ¿no? Porque son buenos hábitos en realidad para una mejor calidad de vida. Sabri, es un placer poder conversar de estos temas, de gran ayuda, la verdad. Y pero te vamos a invitar nuevamente porque nos quedan muchas cosas en el tintero. Pero decirles que recurran a los profesionales que están para ayudarnos. Muchísimas gracias, Sabri. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.